este estudio acerca de la vida. La vida, vamos a ver el aspecto de la vida natural y el aspecto de la vida que Dios nos promete, que es la vida eterna. La vida natural es una incógnita para el ser humano, para la ciencia, aunque el hombre siempre ha sido muy dado a investigar, a ver por qué suceden las situaciones, por qué suceden las cosas. De ahí se ha fundado lo que se llama la ciencia, que es el conocimiento, pero muchas veces lo que la ciencia ha afirmado no ha sido verdad, sino que conforme va aumentando el conocimiento de las cosas, se van descubriendo otros aspectos y resulta que lo que primero se afirmó como una verdad, posteriormente se da a entender que no es así. Hay muchos ejemplos. Voy a poner un ejemplo solamente para que nos quede claro. Cuando se descubrió o se identificó la partícula más pequeña de la materia, se le llamó átomo, que era indivisible, que no se podía dividir. Era la partícula más pequeña que formaba la materia. Sin embargo, conforme pasaron los siglos, los años, los descubrimientos, resulta que el átomo está formado por otras partículas más pequeñas. Partículas pequeñas que están en su centro, que se llaman neutrones, partículas que van girando a su alrededor, que son los electrones. En fin, hay una serie de partículas ahora que ya no sabemos ni cómo llamarles, ¿no? ¿Y cómo es que la vida comenzó? ¿Cómo es que la vida floreció? Los hombres quieren buscar en otros planetas la vida para decir, es que en otros lugares también hay vida, pero la vida tan variada, tan rica, tan diferente que hay en este planeta, pues es prácticamente un milagro. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la vida? ¿Cómo se originó? Vamos a Génesis capítulo 1. Dice, en el principio da a entender en el principio de esta creación, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros atestiguamos con nuestros ojos, con nuestros sentidos. No está hablando del principio de Dios, porque Dios es eterno, ni tiene principio, ni tiene final. Está narrando la Biblia acerca de cómo comenzó todo esto que nosotros vemos. En el principio creó Dios, Dios lo creó, Dios lo formó. No es una casualidad, no es una explosión, no es otra cosa, sino la creación de parte de ¿quién? De Dios. Dice, creó los cielos y dentro de los cielos creó también la tierra. Y la tierra estaba, hoy se han enviado sondas a muchos planetas, han pasado cerca de Júpiter, de Saturno, de Venus. En Venus incluso se mandó una sonda que alcanzó a grabar algunas escenas, tomar unas fotos antes de que el calor la friera, ¿verdad? Y todos los planetas, aunque son hermosos y tienen colores maravillosos, pero están como estaba la Tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Era necesario para la vida que hubiera un orden, que la Tierra estuviera ordenada. La Tierra estaba desordenada y estaba ¿cómo? Vacía. No había absolutamente nada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz.
Les digo que hay un debate en la ciencia de cómo se originan las estrellas. Bueno, nuestro Sol es una estrella y como el Sol hay millones y millones de estrellas en el universo, unas más pequeñas, unas más grandes. Hay unas enormes que el Sol cabría en ellas millones de veces. Pero ¿cómo se encendieron? ¿Cómo prendieron? ¿Cómo emitieron qué? Luz. Porque fue la orden de ¿quién? De Dios. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios. Él observó cada parte de su creación. Vio Dios que la luz era buena. Ahora había que hacer algo. Separar las tinieblas de la luz. Si usted notó, en el versículo 2 dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahora Dios ordena que la luz y las tinieblas se separen, estén divididas, están separadas. Pero vamos a centrarnos en la creación de la tierra, cómo Dios está ordenando las cosas en este planeta. Dice, y llamó Dios a la luz. ¿Cómo la llamó? Día, y a las tinieblas las llamó noche. Quiere decir que cuando empezó a rotar la tierra sobre su propio eje, empezó a haber una diferencia. En una parte de la tierra era de día, en la otra parte de la tierra era de noche. Separó las tinieblas de la luz. Y fue la tarde y la mañana, ahí comenzó el tiempo, ahí comenzó la medición de las horas, de los minutos, de los segundos, cuando esta tierra empezó a girar y empezó a ver las diferencias entre la noche y el día. Y llamó, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hoy, si usted ve, las aguas están separadas. Grandes cantidades de agua están en los océanos, pero esa agua, por la forma en que fluye, en que corre, en que... ¿Sabían que hay corrientes marinas que llevan el agua de un lado a otro? Pero el agua el agua de mar es salada. ¿Por qué? Porque ha disuelto muchos minerales, muchas sales, y por eso es que el agua del mar está salada. Pero el agua de los lagos, de las lagunas, de los ríos, es lo que se denomina agua ¿qué? Agua dulce. Es diferente en su composición del agua de mar al agua dulce. Me refiero en las cosas que tiene disueltas. Y hay agua que está congelada en montañas o en los polos. Entonces dice que separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Cuando está refiriendo esto, la palabra se está refiriendo a la atmósfera. Esa es la expansión. Nuestro planeta tiene una capa pequeña de unos cuantos kilómetros que se llama atmósfera. Es lo que divide el planeta del espacio. Por eso no salimos volando, porque el planeta tiende, la fuerza de gravedad tiende a que nosotros nos quedemos en este lugar. Y entonces paró aguas en la expansión y aguas debajo de la expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase los secos. Cuando se formaron los continentes, cuando salieron las montañas,
cuando se separó la tierra del mar, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y dice, y vio Dios que era ¿cómo? Bueno. Todo lo que Dios iba creando, ¿cómo era? ¿Malo? No. Dios creó todas las cosas buenas. Fue creando cada cosa. Después dijo Dios, y aquí es donde me llama la atención, si usted lo ha leído. Dijo Dios creó todas las cosas ¿con qué? Con su palabra. Su palabra tiene poder, su palabra da las órdenes, a su palabra fue creada la luz, a su palabra se separaron las cosas. Ahora con su palabra dice que dijo Dios, produzca la tierra, la misma tierra iba a producir hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Y fue así. Dios estaba orquestando toda la creación. La hierba, los árboles, los arbustos, todo lo que vemos que están vivos, que están vivos. Esa es la diferencia. A veces como que no pensamos, pero las plantas están vivas. Una planta que se muere, ¿qué le pasa? Se seca, se marchita, se acaba. Esas plantas que vemos, incluso el pasto que pasamos por él, tienen vida. Ahí fue donde Dios fue generando la vida en este planeta. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Ahora, no dice aquí exactamente, pero se da a entender. Dios no creó a los árboles ya grandes, sino que empezaron ¿a qué? A crecer, a brotar. Así que este tiempo fue pasando antes de que Dios dice que hizo un jardín en un lugar llamado Edén. Dice que Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Todo lo que vemos, todo lo que observamos, ¿lo hizo quién? Dios. Ahora, a lo mejor no alcanzamos la luz. Se expande por el cielo, por el universo a través de ondas. Pero, por ejemplo, la luz que brilla en el sol tarda 8 minutos, 8.30 y tantos segundos en llegar ¿a dónde? Aquí a la Tierra. Las estrellas que están más lejos, pues la luz tarda más tiempo. Hay estrellas que están a millones de años luz, que le llaman. Quiere decir que la luz que estamos viendo de esa estrella, a lo mejor la estrella ya ni siquiera existe y nosotros seguimos viendo su luz. Ok, e hizo Dios estas dos grandes lumbreras. Dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, todo era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día 4. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas. Ahora aquí van a producir las aguas. Seres vivientes. Seres vivientes. El hombre quiere, en su afán de descubrir, de entender, de comprender, quiere crear vida, pero la vida no se puede crear porque la vida viene ¿de quién? De Dios. Él es el dador de la
Él dijo, haya, produzcan los mares seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios, ¿cómo era? Era bueno. Y Dios los bendijo. O sea, hay una bendición especial para los seres del océano, de los mares, de las aguas, y para las aves de los cielos. Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra. Ahora la tierra iba a producir, así como produjo la hierba, como produjo los árboles, como produjo los arbustos, todo lo verde que vemos, o incluso de otro color. Ahora iba a producir seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Este asunto de la ideología de género. El género no es algo que esté en tu mente, que tú te percibas o que tú entiendas. El género se define por esa producción que Dios le dio autorización a la tierra, de que los animales y todo lo que se mueve se produjera según su ¿qué? Según su género, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dice, entonces dijo Dios. Él había visto todo lo que se estaba creando, todo lo que se estaba formando en la tierra. Y dijo Dios, hagamos, note el plural de las palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios planeó hacer al hombre, ahí es donde choca el asunto de la teoría de la evolución, que dice que somos animales que evolucionamos, que nuestros parientes son los chimpancés. Pero ya vimos cómo Dios creó a todos los animales, le dio facultad a la tierra de producir esos seres vivientes según su género, según su especie. Pero al hombre Dios lo concibió diferente, porque dijo, lo vamos a hacer según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algo que es semejante no es exactamente, pero es muy parecido. Dios planeó hacer al hombre parecido a él mismo, con un propósito, y señoree, tome señorío, quiere decir gobierne, tome autoridad de todo lo que Dios había creado. Dice, de los peces del mar, de las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese era el plan, el propósito de Dios, crear al hombre con autoridad, con dominio, para gobernar esta creación. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No hay otro intermedio, no hay otro diferente, no hay otro, no es el tema, pero por ejemplo, hoy la gente está tan confundida. Vivimos en un mundo de mentiras, hemos hablado de ese tema. Vivimos en un mundo de mentiras y la gente le gusta mentir, pero también le gusta que le ¿qué? Que le mientan. ¿Por qué hay tantas mentiras? Vamos a empezar desde los Reyes Magos. Los papás le mienten a sus hijos. Y los hijos les gusta que le ¿qué?
Santa Claus. Habrá un gordito que entra por las chimeneas a dejar regalos. No. ¿Son qué? Son mentiras. Hoy hay personas que dicen, yo soy de un género no binario, fluido. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Cómo? O sea, ¿qué entiendes con eso? No binario quiere decir que no es ni hombre ni mujer. Ah, caray, entonces si no eres hombre ni mujer, entonces... Pero soy fluido. ¿Cómo quiere decir? Que puede ser que en la mañana me sienta hombre, pero en la tarde me sienta ¿qué? Mujer. ¿Verdad? Que hoy me perciba como mujer, pero mañana me percibo como hombre, o me percibo como no hombre ni mujer. Bueno, no es el tema, pero son las mentiras que el hombre quiere creer y que le gusta creer. No, Dios hizo al hombre varón y hembra, los creó y los bendijo Dios. ¿Cuál fue la bendición? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, así como bendijo a los peces, como bendijo a las aves, como bendijo a las bestias del campo, a todo animal, insecto, reptil, etc. Dios bendijo al hombre y su propósito era fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿o serán qué? O sea que el origen del hombre es vegetariano, no es carnívoro. Lástima, pero hoy vamos a... Pero originalmente ese era el propósito de Dios, la hierba, las semillas, todo lo que se siembra. Y sí puede el hombre subsistir, pues hay mucha gente que no, que son vegetarianos, ahora son no solamente vegetarianos, se llaman veganos, que nada de origen animal pueden comer. Bueno, ese era el plan original de parte de ¿quién? De Dios para el hombre. Ahora, también los animales, eso era lo que comían. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. O sea, que las plantas es el alimento que Dios creó para que todos los animales, incluyendo al ser humano, subsistieran. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era ¿cómo? Bueno. Pero era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero a veces el hombre quiere ser más listo que Dios, dice, no, nosotros vamos a trabajar 7 días. No queremos descansar ni un solo día. ¿No? Si Dios, ¿qué? Descansó. Bueno, ok. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay aquí. Dice que tomó Dios al hombre y Dios hizo un huerto en un lugar que se llamaba Edén, que estaba regado por varios ríos, y Dios lo puso ahí para que lo cuidase, para que lo labrase, para que estuviera al pendiente de todo lo que sucedía en ese lugar. Le hizo una compañera idónea a Eva, y la puso con él en ese jardín, en ese huerto. Pero ahí las cosas empezaron a cambiar. Dios le dijo, mira, de todo lo que hay aquí puedes comer. Todo lo que hay aquí. Si
quieres acábate los mangos, los plátanos, las papayas, tómete todo lo que quieras. Pero este árbol, que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. O sea, ese concepto de la muerte, de finalizar la vida, era algo a lo que Adán y Eva no tenían por qué haberse enfrentado. Si hubieran sido ¿qué? Obedientes. El problema es que al desobedecer el hombre, recuerden que Dios bendijo a los seres vivientes de los mares, a las aves, a las bestias, bendijo al hombre, pero cuando viene la desobediencia, ahora no iba a venir bendición, ¿qué iba a venir? Maldición. Dios maldijo al hombre, Dios maldijo la tierra y le dijo, ahora la tierra te va a producir. Antes Dios no lo había creado, no existían cardos y espinos, y con el sudor de tu frente comerás el pan. El pan lo vas a comer con el sudor de tu frente. Antes solamente tenía que extender su mano y tomar lo que la misma tierra producía. Ahora iba a tener que, en el capítulo 3, versículo 23, dice, y lo sacó Jehová, o sea, no solo eso, sino lo corrieron al hombre de ese lugar, de ese huerto, de eso que había creado Dios tan hermoso, fue expulsado. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero había otro árbol, que es este, ¿el árbol de qué? Si el hombre comiera de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Iba a vivir eternamente. Pero Dios dice, el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Si usted quiere leerlo en su casa, es lo que dicen los versículos anteriores a lo que acabamos de leer. Entonces, por eso es que Dios lo sacó del huerto y dijo, no vaya a ser que así como es el desobediente, también quiera comer del árbol ¿de qué? De la vida. Ahí fue donde el hombre se convirtió en un ser finito, un ser mortal. Ya su reloj empezó a marcar, ¿no? Cuando alguien nace, nos da gusto, un nacimiento, un niño, una niña, ¿no? Pero cuando un niño o una niña nacen, hay algo que se activa, un cronómetro que marca que un día ese niño y esa niña, ¿qué le va a pasar? Se van a morir. Un día usted y yo nos vamos a morir. Hay una reflexión de una caricatura que dice, mira, un día, no sé si conocieron esa caricaturita que salía en los periódicos primero, de Snoopy, con Carlitos, están sentados viendo el atardecer, y le dice Carlitos a Snoopy, un día nos vamos a morir, y Snoopy le dice, sí, pero nosotros no. Entonces por eso hay que aprovechar la vida, hay que vivir cada día. Sí nos vamos a morir, pero ahorita estamos vivos. Bueno, entonces empezó esa cuenta regresiva, y uno pensaría que, pues, si desobedeció Adán y desobedeció Eva, uno de los dos serían los primeros seres en ¿qué? En morir, pero no. Aquí ya la cosa empezó mal. Sus hijos de Adán y de Eva, Caín mató a quién? A su propio hermano. Ya ahí las familias ya empezó mal, desde un principio. Desde un principio. Y ahí empezó a derramarse la sangre. Caín mató
Y a partir de ese momento la gente empezó a decaer, a buscar lo que, lo malo, cada vez alejándose más de quién, de Dios. Y Dios es el dador de la vida. Vamos a ir a el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vimos en Génesis cuando dice, en el principio creó Dios. Aquí va a platicar San Juan, el Evangelio de Juan, otro principio, no de la vida natural, sino ahora de la vida espiritual. Dice, en el principio era el verbo es el logos, la palabra es Jesús. En el principio era el verbo, y ese verbo, Jesús, era con Dios. Recordemos aquellas palabras que acabamos de leer cuando dijo Dios, hagamos ¿a quién? Al hombre. ¿Con quién estaba hablando Dios? Allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque dice que su espíritu se movía sobre la faz del abismo, ¿verdad? Entonces el verbo era con Dios, pero también el verbo es algo que muchos no alcanzan a entender, no alcanzan a comprender. No me voy a detener en ese asunto. Bueno, todas las cosas, todo lo que vemos, cada piedra, cada hierba, cada flor que hoy vemos es producto de una creación. ¿De la creación de quién? De Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Dios, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. Sin Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él es el árbol de la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Si usted tomó nota o puso atención, cuando leímos, dice, Dios creó la luz y separó la luz, pero después dice que creó Dios las lumbreras, creó el sol, creó la luna, creó las estrellas. Y uno dirá, bueno, ¿cómo creó primero la luz y después creó al sol? No es que el sol nos da la qué, pero no, la luz es Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué pasa? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y entonces, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos, Dios es lo que Él quiere, que todos creamos en quién, en Él. No era Él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz, pero aquella luz ¿qué? Verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Dios expulsó a Adán y a Eva para que no tomaran del árbol de la vida. Pero ahora Dios acercaba ese árbol de la vida a nuestro alcance. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hay gente que se rehúsa, no, es que no puede ser que Dios nos haya creado. No, debió de haber sido otra cosa. Y son tan sabios, tan inteligentes que dicen, hubo una explosión, quién sabe por qué, quién sabe cuándo, quién sabe dónde, pero hubo una explosión. Y de esa explosión se formaron las galaxias, los planetas, las estrellas. Y esa explosión creó esta tierra,
que estaba hirviendo porque estaba llena de calor. En el centro de la tierra está líquido quemándose. Y quién sabe cómo, quién sabe cuándo, quién sabe dónde, pero empezó a formarse la ¿qué? La vida. Algo pasó y empezaron a formarse los seres unicelulares y después pluricelulares, y luego se hicieron pescados, luego salieron a la tierra. ¿Pero qué comían en la tierra si no había plantas? ¿No? Bueno, no sabemos, pero ha de haber sido así. Sí hay comida, pero sí no hay comida. Bueno, estoy ridiculizando esas ideas, con tal de no darle gloria a quién. Dicen Romanos, no pierda esto, no pierda aquí, vamos a regresar. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Y el hombre llega a una gran conclusión, dice, no existe Dios. Nada más estamos aquí como un accidente, como una casualidad, como algo, no más. Ah, ok, pues entonces nada más vive, te mueres y ya se acabó todo. Dice capítulo 1, verso 18, ¿ya lo tenemos? Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué detienen con injusticia? La verdad es que Dios creó todas las cosas. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles de Dios? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ven el cielo, ven las estrellas, ven las plantas, ven los animales, cada vez descubren cosas nuevas, diferentes. ¿Cómo es que un animal como que vienen los billetes de 50, ¿cómo se llaman? Los ajolotes, ¿va? Se pueden regenerar si les cortan la cola, les cortan una pierna, les vuelve ¿a qué? A crecer. Todo eso habla de la creación ¿de quién? De Dios. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ¿en dónde? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Regresemos al capítulo 1 de San Juan. En el verso 9 estábamos, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, nótelo, subrayelo, aprendas ese versículo, todos los que le reciben, todos los que reciben esa vida que viene de parte de quién? Todos los que creen en Jesús, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un poder especial, les dio la potestad. Ya vimos en Génesis que Dios creó al hombre. No, el hombre no es su hijo, es una criatura, pero podemos llegar a ser hijos ¿de quién? De Dios. Nos da el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de quién? De Dios. ¿Ven? Y aquí mismo en San Juan, pero ahora vamos al capítulo 3. En el verso 16, tan conocido, dice, porque de tal manera amó Dios, esto que Él creó, que tomó tiempo en formar cada cosa, en poner orden en este planeta, Dios creó de tal manera, amó al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, a su único engendrado, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué le pase? No se pierda, mas tenga vida eterna. Dios expulsó a Adán. No vaya a ser que extendiera su mano para que tomara del árbol de la vida. Hoy está disponible a nuestro alcance no una vida natural, sino una vida que sobrepasa nuestro entendimiento, la vida eterna. Esta vida eterna nunca termina, es para siempre. Es el regalo de Dios, la vida eterna. Les decía que todo está en movimiento. Nuestro planeta gira a una velocidad, en 12 horas ya se hace ¿de qué? De noche. Pero no solamente gira alrededor del Sol, sino que el Sol mismo está girando alrededor del centro de la galaxia. Pero usted y yo estamos aquí sentados y no sentimos que nos estamos ¿qué? Moviendo. Sin embargo, diría Galileo, se mueve, ¿verdad? Nos movemos. Estamos en un viaje en el espacio, en una nave que no creó el hombre, sino ¿quién? Dios. Bueno, entonces, hermanos, para concluir, Dios nos quiere dar un regalo. El regalo de Dios es la vida eterna. La vida eterna. Vivir para siempre. Sin envejecer, sin enfermedades, sin problemas, sin hambre, sin calor, sin frío. La vida eterna está a nuestro alcance. Solo que necesitamos hacer, creer en Jesús, el dador de la vida. Que el Señor nos bendiga.